El internado Black Rock dormía entre colinas cubiertas de bosque. Era otoño, y las hojas rojizas, doradas y marrones formaban alfombras crujientes en cada sendero, en cada rincón de los jardines. El viento soplaba con una voz baja y fría, rozando las altas torres de piedra y cruzando los arcos góticos como un susurro antiguo que no quería ser escuchado. Durante el año escolar, Black Rock era un lugar bullicioso, lleno de estudiantes caminando entre clases, cruzando los puentes elevados que conectaban los edificios, o sentados en los jardines internos leyendo y conversando. Pero en temporada de vacaciones, la escuela se convertía en un espacio enorme y silencioso, como un castillo olvidado en medio de los árboles. Clara, de 15 años, caminaba sola por el pasillo de la biblioteca vacía. Le gustaba ese lugar, los estantes de madera oscura, el olor a libros viejos, la luz que entraba tamizada por los vitrales altos. Se había quedado en Black Rock durante las vacaciones porque su madre debía viajar por trabajo. Era la segunda vez que pasaba el receso en el internado. Y aunque al principio le había parecido triste, ahora disfrutaba de la soledad tranquila. Cerca del lago, donde el agua estaba quieta como un espejo gris, Steve lanzaba piedras planas, haciéndolas rebotar 1, 2, 3 veces. Era uno de los pocos alumnos mayores que se habían quedado. Tenía 17 años, una actitud reservada y una mirada alerta. A Clara le parecía que Steve siempre estaba pensando en algo que no decía. No se conocían mucho. Habían coincidido en clases de arte y en algunos almuerzos. Pero con el paso de los días de silencio, comenzaron a hablar más. Se cruzaban en el comedor, en la biblioteca, en los jardines interiores. Compartían comentarios cortos, luego risas tímidas, luego caminatas sin decirse nada. El tercer día de vacaciones, Clara y Steve comenzaron a explorar juntos. Black Rock tenía rincones a los que casi nadie iba, un invernadero abandonado detrás del ala norte, una torre sin acceso oficial, pero con una escalera escondida, una vieja sala de música cubierta de polvo. Era como descubrir un castillo encantado, pero sin fantasmas. Solo la soledad y el murmullo de los árboles. ¿Alguna vez has oído esos ruidos en la noche?, le preguntó Clara una tarde, sentados bajo un sauce, viendo las hojas caer sobre el lago. Steve asintió, sin mirarla directamente. Sí, ruidos raros. Pero pueden ser animales. Zorros, quizá. O mapaches. No suenan como eso, dijo ella. Su voz era suave, pero firme. La otra noche escuché algo que parecía más grande. Steve la observó entonces, con una expresión que Clara no supo leer del todo. Ni negaba ni confirmaba. Solo guardó silencio. Esa noche, cuando ambos regresaron a sus dormitorios, Clara en el ala este, Steve en el ala oeste, una corriente de aire cruzó los corredores como un aliento helado. Las hojas del otoño golpeaban los ventanales con un ritmo extraño, como si alguien las lanzara con intención. Y en el bosque que rodeaba Black Rock, algo se movió. Una figura alta, negra, apenas visible entre los árboles. No caminaba como un ciervo ni como un oso. Iba erguida, silenciosa, observando. La luna, escondida entre nubes, brilló por un segundo. Dos ojos amarillos se abrieron en la oscuridad. Y luego, un sonido bajo, gutural. Un aullido, largo, distante, pero cada vez más cerca. El clima en Black Rock se volvió más húmedo al llegar el cuarto día de vacaciones. La niebla bajaba temprano desde el bosque, espesando el aire con su manto blanco, cubriendo los caminos entre edificios, los árboles junto al lago, y envolviendo la escuela en una sensación constante de aislamiento. Clara se despertó inquieta.
No era el frío ni el silencio, había soñado con pasos. No en su habitación, sino bajo su ventana. Alguien, o algo, caminando sobre las hojas secas, deteniéndose un instante bajo su balcón. Pero al asomarse por la mañana, no había huellas visibles, solo la bruma arrastrándose por el suelo como un velo inquieto. Ese mismo día, al mediodía, se encontró con Steve en los jardines internos, cerca de una fuente vacía cubierta de musgo. ¿Dormiste bien?, preguntó él, recargando una pierna sobre el borde de piedra. Clara negó con un gesto breve, envolviéndose mejor en su abrigo largo. Soñé con alguien afuera, con pasos, muy cerca. Steve se quedó callado unos segundos. Luego, como si tratara de restarle importancia, dijo: tal vez fue el jardinero. A veces viene en la madrugada. Clara arqueó una ceja. ¿A las 3 de la mañana? Una pausa. La tensión se estiraba entre ambos como una cuerda. No era desconfianza. Era otra cosa. Una conciencia repentina de la cercanía del otro. Steve la miró entonces de forma distinta. Como si por primera vez notara que ella ya no era la misma chica callada de principios de curso. Sus ojos oscuros sostenían la mirada sin pestañear. Su rostro reflejaba más inteligencia que inocencia. Y el miedo no la hacía temblar, sino pensar. Tal vez no era nadie, dijo él finalmente, aunque no sonaba convencido. Decidieron pasar la tarde explorando la Torre Vieja. Era una estructura de piedra desgastada en el extremo oeste del campus. Un lugar que todos evitaban porque las escaleras eran inseguras. Pero Clara y Steve no buscaban seguridad. Buscaban respuestas. Subieron los escalones estrechos, envueltos en polvo y ecos. El lugar olía a humedad y tiempo detenido. En la cima, un cuarto circular con ventanas angostas ofrecía una vista parcial del bosque. Desde allí, Black Rock parecía aún más aislado. Parece un sitio donde empieza una historia de horror, comentó Clara, cruzando los brazos sobre el pecho. O donde termina, dijo Steve, sin humor. Fue entonces cuando lo vieron. En la orilla del bosque, a unos 100 metros del límite del campus. Algo se movía. Al principio parecía un animal grande. Luego se alzó. Sobre 2 patas. No estaba tan cerca como para ver detalles. Pero su forma no era la de un ciervo, ni la de un oso. Clara dio un paso hacia la ventana. La figura se detuvo. Y entonces los vio. O al menos eso creyeron. La criatura no huyó. No se ocultó. Solo se quedó allí, como si supiera exactamente dónde estaban. Como si esperara algo. No puede ser, murmuró Steve. El viento agitó las copas de los árboles. Y justo antes de que la figura desapareciera entre la niebla, los dos vieron sus ojos. Amarillos, como brasas encendidas. Fijos en ellos. Esa noche, Clara no regresó directamente a su dormitorio. Tocó la puerta del cuarto de Steve. No dijo nada. Solo lo miró. Y Steve, sin preguntar, la dejó entrar. Se quedaron hablando en voz baja, compartiendo el miedo, el desconcierto y una cercanía que empezaba a sentirse inevitable. Afuera, el bosque respiraba, y la noche no sería silenciosa por mucho tiempo. La niebla no desapareció al amanecer. De hecho, parecía haberse espesado aún más. Como si el bosque estuviera extendiendo sus dedos fríos hacia el internado, envolviéndolo todo. Clara no podía dejar de pensar en aquellos ojos amarillos. Los veía cada vez que cerraba los ojos, los sentía clavados en su espalda. Como si la criatura la estuviera observando desde algún rincón oscuro. A lo largo de la mañana,
Steve la buscó para caminar juntos, aunque ninguno de los dos mencionó lo que habían visto la noche anterior. En lugar de eso, se limitaban a compartir frases breves, a compartir una sonrisa nerviosa y un silencio que pesaba más que 1000 palabras. ¿Estás segura de que no nos imaginamos lo de la figura?, preguntó Steve, mientras cruzaban uno de los puentes de piedra, cuyas barandas estaban cubiertas de musgo. Clara miró hacia el horizonte, donde el bosque parecía más denso que nunca. Las copas de los árboles se movían bajo el viento, creando sombras que se alargaban y se retorcían. No fue un sueño. Yo vi esos ojos, Steve. Y tú también. No estábamos imaginando nada. Él la observó, buscando en su rostro algo que se le escapaba. Su mirada pasó del desconcierto a algo más serio. Una chispa de tensión que se coló en su pecho. Sabía que no podían ignorarlo. El internado Black Rock, por más grandioso que fuera, parecía de repente una prisión. Los altos muros, las torres, los pasillos interminables. Todo se sintió claustrofóbico, como si el bosque mismo hubiera comenzado a invadir el lugar. No podía ser solo una casualidad. El monstruo había estado allí la noche anterior. Y algo en su interior le decía que no se quedaría quieto. A medida que avanzaba la tarde, Clara y Steve decidieron que no podían simplemente esperar. Necesitaban hacer algo. Necesitaban respuestas, aunque fueran aterradoras. Salieron a caminar por el bosque, con el corazón acelerado, pero sin palabras para describir lo que sentían. La neblina parecía absorber cada sonido a su alrededor. Ni los pájaros cantaban, ni el viento soplaba. Era un silencio tan denso que les resultaba opresivo. Y, sin embargo, lo escucharon. Un crujido a lo lejos. Un aullido bajo. Lejos, pero inconfundible. Clara se detuvo en seco. Steve la miró, y sin mediar palabra, ambos comenzaron a caminar más rápido. El sonido seguía ahí, y aunque no podían verlo, sabían que algo se estaba acercando. La bruma lo empeoraba todo, y las sombras se alargaban como brazos oscuros, haciéndoles perder la sensación de orientación. La visión de los árboles era confusa, las formas se distorsionaban. Clara se sentía perdida, pero Steve la tomó del brazo, guiándola entre los árboles, hacia una pequeña colina donde el bosque se despejaba. Ahí, a unos metros, había algo que no habían visto antes. Una estructura antigua, casi oculta entre las ramas. Una cabaña, de madera gris, con las ventanas rotas. Como si el tiempo la hubiera olvidado. Esto no estaba aquí antes, ¿verdad?, dijo Clara, con la voz baja, temblorosa. Steve asintió, observando detenidamente el edificio. Nunca la vi, y he estado por aquí antes. Pero parece... ¿deshabitada? Se acercaron a la entrada de la cabaña con cautela. La puerta estaba entreabierta, y dentro no se veía luz. Una oscuridad densa, como si la propia cabaña estuviera respirando con un aliento lejano. Clara puso una mano en la puerta, pero antes de que pudiera empujarla, un ruido estruendoso surgió detrás de ellos. Algo se movía, y no era un animal. Era el sonido de pasos. Grandes, pesados, como el eco de algo que se arrastraba sobre el suelo. Steve reaccionó de inmediato, tomando la mano de Clara y arrastrándola hacia dentro de la cabaña. Cerraron la puerta de golpe, y la oscuridad los envolvió. Dentro, el aire estaba húmedo, viciado. Un olor a madera enmohecida y tierra. Clara no podía ver nada, pero podía sentir la respiración agitada de Steve a su lado. ¿Escuchas eso?, preguntó ella, con los ojos dilatados, tratando de enfocarse en la oscuridad. Steve asintió, su voz apenas un susurro.
Está ahí. Lo sé. Algo estaba afuera. Y no se iría. El aire dentro de la cabaña se volvió aún más pesado con el paso de los minutos. Clara y Steve se quedaron allí, inmóviles, con el silencio aplastante rodeándolos, como si la oscuridad misma los estuviera observando. Cada crujido de la madera bajo sus pies, cada respiro, parecía multiplicarse en la quietud. No podían ver nada, solo oírse el uno al otro, sus corazones golpeando en sus oídos, acompasados, acelerados. Steve se adelantó, tocando las paredes frías en busca de algo que les ofreciera un poco de luz. Algo para poder ver. Pero la cabaña seguía vacía, sumida en la negrura. Finalmente, encontró una pequeña mesa, y sobre ella, una vela olvidada. La encendió con rapidez, y la llama parpadeó débilmente, como si temiera ser extinguida. Con la luz tenue iluminando la habitación, Clara observó con más claridad el interior de la cabaña. Las paredes estaban cubiertas de moho, y las ventanas, rotas, dejaban entrar pequeñas ráfagas de viento frío. No parecía que hubiera sido habitada en años. Y sin embargo, había algo inquietante en su abandono. Como si la presencia de alguien, o algo, estuviera muy cerca, como si no todo en ese lugar hubiera sido dejado atrás. Steve giró hacia Clara, su rostro pálido, los ojos reflejando la ansiedad que no había mostrado antes. Lo tenemos que dejar pasar. Salir de aquí, rápido. Su voz se había vuelto tensa, al borde de la desesperación, como si algo lo estuviera presionando. Clara asintió sin decir una palabra. Lo único que quería era salir de esa cabaña. Pero algo dentro de ella le decía que no sería tan fácil. Al igual que él, sabía que no podían simplemente huir. Algo estaba acechando, y no podían ignorarlo. El aullido que había escuchado antes volvió a retumbar en el aire. Mucho más cerca esta vez. Un sonido bajo, gutural, que parecía salir de las entrañas del bosque. Clara lo sintió en el pecho, como una vibración incómoda que la hizo estremecerse. Estaba demasiado cerca para que fuera algo normal. Y entonces lo vio. A través de la rendija de la puerta entreabierta, una figura oscura emergió de la niebla. La silueta de algo que caminaba erguido, con una postura antinatural, como si su cuerpo fuera demasiado grande para el entorno. La figura se detuvo justo enfrente de la cabaña, al otro lado de la puerta. Su sombra alargándose bajo la tenue luz de la vela. Clara dio un paso atrás, casi sin quererlo. Steve la observó, y en sus ojos brilló una comprensión terrible. Lo sabían. El monstruo estaba ahí. Los pasos resonaron más cerca, pesados, arrastrándose por el suelo. Clara sintió como su respiración se aceleraba, como el miedo se apoderaba de su cuerpo con una fuerza brutal. La criatura estaba a solo unos centímetros de la puerta, y ellos solo podían esperar. Estar en silencio. Esperar que no la abriera, que no los descubriera. Un resoplido bajo y profundo hizo que el aire se cortara en el interior de la cabaña. Steve se acercó lentamente a la puerta, sus manos temblorosas, y antes de que Clara pudiera detenerlo, él la empujó suavemente hacia la pared. La había tomado por los hombros y la había hecho retroceder, pero aún así, no podían dejar de escuchar los ruidos provenientes de afuera. El monstruo, la bestia, estaba olfateando la puerta. Podían escuchar los gruñidos profundos de su garganta, la vibración en su pecho. No sabían si el ser estaba buscando algo o si solo estaba disfrutando de su miedo. El viento volvió a soplar, y la figura desapareció en la niebla. Pero no se fue. El sonido de su respiración seguía ahí, un constante ritmo pesado que no los dejaba respirar con tranquilidad. Parecía que estaba esperando, acechando, como si supiera que no podían escapar. «No vamos a sobrevivir», susurró Clara, la voz quebrada.
mientras los ojos de Steve se llenaban de una desesperación sin palabras. Y fue entonces cuando lo entendieron. Si no se movían, si no actuaban, la criatura los encontraría. De alguna manera, no podían esperar más. Había llegado el momento de salir de esa cabaña, enfrentarse al monstruo o morir intentándolo. Con una rapidez inesperada, Steve empujó la puerta con fuerza. El sonido metálico del hierro raspando contra el suelo resonó en la oscuridad, y Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió como la tensión crecía aún más. El viento helado golpeó sus rostros y antes de que pudieran dar un paso, una sombra se lanzó hacia ellos desde la niebla. Clara y Steve no tuvieron tiempo de reaccionar. La figura enorme y furiosa se abalanzó sobre ellos. La bestia no los alcanzó en la cabaña, pero Clara y Steve sabían que solo era cuestión de tiempo. La sensación de ser cazados los perseguía aún cuando salieron corriendo hacia la niebla espesa. Con el corazón a 1000 por hora. La oscuridad estaba en todas partes, engulléndolos. Cada paso sobre el suelo helado resonaba como un eco de muerte. Salieron disparados del refugio improvisado, pero no tenían un rumbo fijo. Solo sabían que debían alejarse de la cabaña y de la criatura. Steve, con la respiración entrecortada, tiró de Clara por un sendero sinuoso que bordeaba el internado. Había pasado por esos caminos en otras ocasiones, pero ahora todo parecía extraño, amenazante, como si el mismo lugar se hubiera transformado. Los puentes que conectaban los edificios, las torres que se alzaban contra el cielo gris, las calles solitarias del internado. Todo parecía más sombrío, más inquietante. Ambos sabían que las ruinas de la cabaña no eran más que el preludio de lo que estaba por venir. No tenían ni idea de dónde podrían esconderse, ni cómo escapar. Pero había una opción que siempre parecía segura: el lago. Esa agua oscura, quieta y profunda, que siempre les había ofrecido una sensación de calma. Quizá, pensaron, sería un lugar donde podrían perderse en la oscuridad. Corrieron en dirección al lago, cruzando uno de los puentes que conectaba el edificio principal con el salón de clases. Clara no podía evitar mirar atrás, pero Steve la empujaba a seguir adelante, arrastrándola casi sin quererlo. No era solo por la criatura, sino también por la tensión entre ellos, por la sensación creciente de que no podían escapar del horror, de que algo se cernía sobre sus pasos. Finalmente, llegaron a la orilla del lago. La niebla seguía flotando sobre el agua, y las siluetas de los árboles a lo lejos se desdibujaban en la bruma. El silencio del lugar era absoluto, pero, a diferencia de otras veces, no ofrecía consuelo. Estaba cargado de una sensación de amenaza. El agua parecía engullir todo a su alrededor, y el reflejo de los árboles sobre ella no mostraba su imagen, sino algo retorcido, deformado, como si el mismo lago estuviera mirando hacia ellos con ojos propios. Clara temblaba, y no solo por el frío. El miedo había calado hondo en su alma. La idea de que el monstruo pudiera estar acechándolos desde algún lugar cercano la hacía sentirse pequeña e impotente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, mirando el agua con una expresión de desesperanza. Steve se acercó a la orilla, mirando la superficie. La criatura no había dejado de acechar, y ya era tarde para regresar al internado. De alguna manera, su única opción era ir hacia adelante. Estaba claro que no había lugares seguros en Black Rock. Creo que no tenemos elección. Debemos seguir moviéndonos. Tal vez el bosque, o la biblioteca. Quizá haya algo ahí. Steve se detuvo y, por un momento, parecía que buscaba alguna forma de consuelo. Pero el miedo era tan palpable que ni él lo encontraba. Sin embargo, Clara no podía soportar más la idea de seguir hacia el internado, hacia las zonas conocidas pero igualmente aterradoras. Su mirada se desvió hacia una de las torres del internado, que se alzaba como una sombra gris.
La torre de vigilancia, que alguna vez había sido un punto de observación para los profesores, ahora parecía la única esperanza. Podían llegar ahí, pero ¿sería suficiente para ocultarse del monstruo? No sé si la biblioteca o los pasillos sean la solución, Steve. Los edificios parecen más oscuros, vacíos. Clara miró hacia el horizonte, sus ojos buscando algo, alguna señal. El viento sopló con fuerza, levantando las hojas secas del suelo. Lo sé, respondió Steve, tomando su brazo con firmeza. Pero si podemos llegar a la torre, podremos ver todo desde ahí, y quizás entender lo que está pasando. Decidieron tomar el camino hacia la torre, aunque sabían que la criatura probablemente los estaba siguiendo. La sombra de la bestia siempre se mantenía a la distancia, pero su presencia era constante. Podían sentir su respiración en el aire frío. Al pasar por los jardines internos, uno de los pocos lugares en Black Rock que aún conservaba algo de vida, Clara se detuvo. No podía evitarlo. Aquellos jardines habían sido una vez un lugar hermoso, con flores que cubrían cada rincón, y senderos rodeados de arbustos y árboles de hojas doradas. Pero ahora, bajo la niebla, parecía un cementerio de colores marchitos. Todo estaba cubierto por una capa de desolación, como si la oscuridad se hubiera apoderado incluso de la naturaleza. Cruzaron el pasillo que conectaba los edificios principales. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, y la luz tenue de los faroles colgantes apenas iluminaba los pasillos. Todo estaba en silencio absoluto, como si el internado mismo estuviera esperando. El miedo se apoderaba de Clara con cada paso. La sensación de que algo los estaba observando, acechando desde las sombras, se volvía más opresiva. Finalmente, llegaron a la torre. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies, y la oscuridad creció conforme subían. Steve la tomó de la mano, y Clara, aunque asustada, no dudó en seguirlo. Al llegar a la cima, ambos se asomaron por la pequeña ventana, mirando hacia el bosque que los rodeaba. La niebla se extendía por todo el horizonte, pero, en la lejanía, algo más se destacaba. «Ahí», dijo Clara, señalando hacia el bosque. En lo profundo, entre las sombras de los árboles, una figura se movía. Era grande, inconfundible, como un monstruo camuflado en la oscuridad. «Lo sabía», Steve susurró, con la respiración acelerada. La criatura estaba más cerca de lo que imaginaban, y ahora no había vuelta atrás. La torre, que alguna vez fue un símbolo de protección, ahora parecía la única trampa en la que podían caer. El monstruo ya sabía que estaban ahí. Desde la noche en la biblioteca, el silencio en Black Rock se volvió espeso, como una sábana húmeda que lo cubría todo. El internado no se había vaciado por completo. Quedaban algunos alumnos dispersos, los pasillos aún resonaban con pasos lejanos y voces apagadas. Pero Clara sentía que algo los estaba separando del resto, como si ella y Steve hubieran sido marcados, apartados del resto del mundo por la mirada de esa cosa. La idea de dormir sola en su dormitorio se volvió insoportable. Fue Steve quien lo propuso, pasar la noche en una de las torres del ala norte, usada décadas atrás como punto de vigilancia. No tenía mobiliario, solo una estructura de madera crujiente, polvo acumulado y una vista completa de los terrenos del internado, los techos empinados, los puentes de piedra, el lago envuelto en bruma. Subieron al atardecer con mantas, una linterna y algo de comida. El viento ululaba entre las rendijas de la piedra. El espacio era reducido, pero se sentía más seguro que las habitaciones abiertas. Las ventanas bajas, los pasillos interminables donde los ecos podían ser cualquier cosa. Ya caída la noche, el internado parecía una fortaleza encantada. Las luces escasas lanzaban sombras largas,
y el sonido del viento se mezclaba con crujidos naturales de la estructura. Hasta que algo interrumpió ese patrón, un golpe seco, no lejos de la base de la torre. Clara y Steve se quedaron en silencio. Otro golpe, como un roce fuerte, algo que arrastraba garras contra la pared de piedra. «No puede ser», murmuró Clara. Steve se asomó por la estrecha abertura entre las maderas. No había luz suficiente, solo niebla y movimiento. Entonces lo vio. Una figura, alta, inmóvil, junto al muro del edificio principal, erguida como un hombre, pero cubierta de una masa oscura que parecía moverse con el viento. Los ojos brillaban con un reflejo anaranjado. No era una linterna, no era una lámpara. Eran ojos, fijos, brillantes, apuntando directamente a la torre. Steve retrocedió de inmediato. «¿Está aquí?» «¿Seguro que es el mismo?», preguntó Clara, conteniendo la respiración. Steve asintió. «Siempre ha sido el mismo. No hay otros. Solo él». Una afirmación que no traía consuelo. El hecho de que fuera solo uno no lo hacía menos peligroso. Al contrario. Era como si el internado entero le perteneciera, como si estuviera dentro de su territorio. Como si fuera un cazador jugando con ellos. Pasaron una hora sin moverse, sentados contra la pared de madera, con la linterna apagada. Clara se estremecía, no solo por el frío. Sentía que si hacía ruido, si respiraba más fuerte, él sabría dónde estaba. «¿Crees que se va?», susurró. Steve la miró. Sus rostros estaban a centímetros en la penumbra. «No, creo que espera. No sé cómo, pero sabe que estamos aquí, y no se irá». Clara bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas. No de miedo, sino de agotamiento. Estaba al límite. «No puedo seguir así», dijo en un susurro quebrado. «No quiero sentirme perseguida en cada rincón». Steve la abrazó con fuerza, sin decir palabra. Era un abrazo de refugio, de resistencia compartida. Por primera vez, Clara apoyó la cabeza en su hombro sin miedo, encontrando en él el único lugar donde aún podía respirar. La noche avanzó. Y cuando pensaron que todo se había calmado, una mano, no, una garra, golpeó la madera exterior de la torre. Un solo golpe, firme, como si la criatura estuviera ahí, al otro lado, esperando. La mañana llegó, pero no trajo alivio. Desde la torre de vigilancia, el internado parecía dormido, pero no en paz, sino como un animal que contuviera el aliento. Clara y Steve descendieron cuando los primeros rayos del sol empezaban a despejar la niebla del bosque. Nadie en los pasillos, nadie en los jardines, ni siquiera los escasos alumnos que aún quedaban parecían visibles. «Esto no tiene sentido», dijo Steve mientras cruzaban el puente de piedra que conectaba la torre con el ala este. «No deberíamos ser los únicos que notan algo raro». Clara apretó los dientes. «¿Y si no lo notan? ¿Y si solo lo vemos nosotros?». Aquel pensamiento la atravesó como una aguja. El internado, con toda su majestuosidad, su historia y su silencio, parecía ahora una criatura inmensa, inabarcable. Un lugar tan antiguo y profundo que podía esconder cosas sin que el mundo lo notara jamás. Regresaron a la biblioteca, buscando respuestas, pistas, cualquier fragmento que les ayudara a entender qué estaba ocurriendo. «¿Y si este lugar guarda algo?», dijo Clara. «Algo que no está en los libros de historia, sino debajo, en sus cimientos».
Steve la miró. Podría ser. Y entonces recordó algo. Semanas antes, durante una tormenta, uno de los conserjes mencionó una puerta vieja, bloqueada hace décadas, que llevaba a los túneles del subsuelo del internado. Un laberinto olvidado. Lo llamó. Un lugar que ya no se usaba desde hacía generaciones. Hay una entrada bajo la torre sur, dijo Steve, con la mirada fija. No hizo falta hablar más. Bajaron en silencio, cruzando los pasillos vacíos hasta llegar al ala más antigua de Black Rock. Allí, tras mover una estantería olvidada y levantar una trampilla oxidada, la oscuridad los recibió con un aliento húmedo y rancio. El pasadizo era angosto, de piedra cruda, y descendía en espiral como una espina dorsal rota. Bajaron con una linterna temblorosa, el aire volviéndose más denso con cada paso. El eco de sus pisadas parecía responderles desde más abajo, como si no estuvieran solos. Y entonces lo escucharon. No un rugido, no un aullido. Un susurro, bajo, animal, como si alguien, algo, respirara con dificultad al fondo del túnel. Steve se detuvo. Clara se paralizó. ¿Lo oyes? Sí. Está debajo. Y entonces lo sintieron. El olor, fétido, salvaje, como piel vieja y carne húmeda. El mismo que flotaba en la biblioteca. El mismo que se había colado por la ventana en la torre. Steve apagó la linterna, pero ya era tarde. Algo se movía entre los pasadizos. No caminaba, raspaba, se arrastraba, con fuerza, con urgencia. Corrieron. No sabían hacia dónde, solo sabían que no podían quedarse allí. Subieron por las escaleras mientras el eco de las garras perseguía sus pasos. Atravesaron el umbral justo cuando una sombra negra golpeó la trampilla desde abajo con una violencia que hizo crujir las bisagras. La cerraron y empujaron la estantería de vuelta. «Sabe que bajamos», dijo Clara, temblando. Steve asintió, sin aliento. «Y ahora sabe que tenemos miedo». Ambos se miraron. Ya no quedaban dudas. La criatura no solo cazaba. Observaba, escuchaba, entendía. Y los quería dentro. El reloj de la torre marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Steve y Clara se refugiaron en uno de los salones laterales del ala este. La oscuridad había devorado casi todo el internado. La electricidad ya no funcionaba. Solo quedaba el resplandor pálido de la luna entrando por vitrales rotos. «No podemos seguir corriendo en círculos», susurró Clara, su voz temblando, su cuerpo helado. Steve asintió. Sus ojos estaban clavados en la puerta cerrada. Más allá, escuchaban el andar de la criatura. Un paso lento. Garras arañando las paredes de piedra. Como si el hombre lobo ya no los cazara, sino los disfrutara. «Hay un lugar», dijo Steve de pronto. Lo vi en los planos del internado, una sección olvidada. Cerrada desde hace décadas. Un ala que colapsó parcialmente. Tal vez ahí podamos escondernos. Tal vez no sepa que existe. Clara lo miró con incredulidad, pero no discutió. Salieron al pasillo justo cuando un rugido resonó desde el techo. La criatura estaba sobre ellos. Corrieron por las escaleras de piedra en espiral, descendieron a los niveles más antiguos de Black Rock, donde las paredes estaban húmedas y los retratos parecían observar con ojos huecos. Abrieron una compuerta oculta tras la vieja sala de música. El pasadizo que encontraron tenía el aire rancio del abandono. El olor a humedad y a piedra mojada era casi insoportable. Bajaron más.
Pisaron madera podrida. Escuchaban ratas correr entre muros. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara en voz baja. Bajo la biblioteca. Esto no figura en ningún mapa reciente. Un portón de hierro oxidado marcaba el final del túnel. Steve forzó la cerradura con una barra de hierro. Al empujar, entraron en una cámara subterránea. Era un salón olvidado, parte de una construcción más antigua que el resto del colegio. Tal vez un refugio anticuado o una sala de archivo olvidada. Había estanterías vacías, libros destruidos por el tiempo, vitrales rotos y vigas a medio caer. Pero estaba seco y cerrado. Por primera vez en horas, sintieron algo cercano a la seguridad. «Quedémonos aquí hasta que amanezca», dijo Clara, sentándose contra la pared. Steve se acercó a ella. Se miraron. Había miedo en ambos, pero también un lazo invisible, algo que no existía días atrás. Estaban solos, en la oscuridad absoluta, a merced de una criatura sin nombre, y aún así, no se soltaban. Pero el momento no duró. Un estruendo sacudió el techo. Y otro. Polvo cayó del techo. Y luego, un olor penetrante, animal, caliente, comenzó a llenar la sala. ¿Lo sientes? Clara se cubrió la boca. Steve alzó la mirada. La criatura sabía que estaban allí. No los había seguido. Los había guiado. El techo crujió. Una pata irrumpió desde arriba. Garras largas, negras, rompieron la piedra como papel mojado. Un ojo apareció por la abertura, amarillo, furioso, inteligente. El hombre lobo se lanzó hacia el interior, cayendo con un golpe que estremeció la sala. Era más grande de lo que Clara recordaba. Ahora lo veían de cerca, sin barreras, sin puertas. Las fauces abiertas, los dientes brillando de baba. Avanzaba, paso a paso. Steve lanzó una estantería sobre él. No lo detuvo. Tomó a Clara del brazo. Por aquí. Una rendija al fondo. Una escotilla de evacuación. Corrieron hacia ella, se arrastraron entre tubos oxidados. Saltaron entre escombros y salieron a otra sección aún más antigua, los cimientos del colegio. Todo era piedra. Grietas. Oscuridad. Y detrás, la criatura. El capítulo termina con un pasillo que se estrecha. Un muro derrumbado al fondo. La única posibilidad de esconderse entre bloques rotos. Y allí, el último recurso, el silencio absoluto. Contendrán la respiración. Y esperarán. Hasta que algo los vuela. La escotilla de hierro se cerró detrás de ellos con un chirrido que resonó en las profundidades como un eco maldito. Clara cayó de rodillas sobre el suelo de piedra, jadeando, las manos cubiertas de polvo y pequeñas cortaduras. Steve se apoyó contra una pared, con el pecho agitado y las venas palpitando de pura adrenalina. ¿Dónde estamos?, murmuró Clara. Steve iluminó con su linterna. Estaban en lo que parecía ser una cripta antigua. Parte de una construcción más vieja que incluso los planos que él había visto. Era un laberinto de piedra, con techos bajos, bóvedas derrumbadas, túneles colapsados. El aire estaba impregnado de humedad, metal y algo más. Algo animal. Esto no es parte del internado moderno, dijo Steve. Es como una sección que quisieron olvidar. Avanzaron en silencio por un corredor angosto, sus pasos retumbaban con un eco largo. Como si cada ruido se multiplicara en las paredes. Pasaron junto a pilares caídos, vitrales rotos y lápidas desgastadas por el tiempo.
El internado había sido algo más en siglos anteriores. Tal vez un monasterio, tal vez un fuerte, algo más antiguo, más oscuro. Un sonido seco los detuvo. Tac, tac, tac. Las garras del hombre lobo. No corría, caminaba, como si supiera que ellos no tenían salida. Nos está cazando, susurró Clara, como si jugara con nosotros. Siguieron avanzando hasta que llegaron a una bóveda parcialmente colapsada. Había un espacio justo lo bastante grande para esconderse detrás de los escombros de una columna caída. Steve entró primero, ayudó a Clara a seguirlo, y se arrimaron al fondo, cubiertos por la sombra y las piedras. «No respires fuerte», le dijo al oído. «No se mueva». Apagaron la linterna. Oscuridad total. Solo se escuchaban los latidos de sus corazones. Y luego, un gruñido. Profundo, gorgoteante, como si surgiera de un pozo sin fondo. La criatura entró en la bóveda. Podían olerla. Olor a sangre seca, a pelo mojado, a bosque y barro. El hombre lobo se movía con cautela, oliendo el aire, sus garras rozando las paredes de piedra. Su sombra, aunque invisible, llenaba el espacio. Clara se cubría la boca para no sollozar. Steve apretaba una barra de metal, sabiendo que no serviría de nada si los encontraba. Pasó a centímetros de ellos. Y se detuvo. Respiraba fuerte. Sabía que estaban allí. Y entonces, sin aviso, se lanzó contra el muro. Las piedras volaron. Clara gritó. Steve se interpuso entre ella y el monstruo. La criatura rugió con una furia salvaje. Sus ojos brillaban en la penumbra como dos carbones encendidos. El rugido hizo temblar el suelo. «¡Corre!», gritó Steve. Corrieron por un túnel lateral que había quedado expuesto por el derrumbe. Un túnel estrecho y serpenteante, como un intestino de piedra. La criatura los persiguió, su cuerpo enorme rozando las paredes, empujando escombros, gruñendo con rabia. Cada metro era una trampa. Cada paso podía ser el último. El túnel desembocó en una sala redonda, antigua, con una cúpula abierta al cielo. Una claraboya rota dejaba entrar la luz de la luna. Pero no había salida. Solo muros. Y la criatura bloqueando el pasadizo de entrada. Clara y Steve se miraron. Estaban atrapados. La criatura dio un paso. Y otro. Gruñía. Los estudiaba. Se relamía. Y entonces, algo pasó. Una piedra cedió. El techo, debilitado por el paso de los siglos, comenzó a colapsar. Steve lo vio primero. La claraboya. Treparon por una estructura de piedra a medio caer, con la criatura pisándoles los talones. Clara resbaló. Steve la sostuvo de la muñeca. El monstruo rugió con tanta fuerza que las aves del bosque salieron volando. Las garras rozaron la pierna de Clara. El techo comenzó a romperse. Steve empujó a Clara hacia arriba, la ayudó a salir por la claraboya. Y entonces todo se vino abajo. El techo colapsó con un estruendo ensordecedor. La criatura cayó entre las piedras. Steve salió por la abertura segundos antes de que el polvo lo cubriera todo. Arrastrándose por el techo del edificio, los dos estudiantes se alejaron entre toses y jadeos. Habían sobrevivido. Por segundos. Por instinto. Por puro terror.
y ahora estaban en el tejado del edificio más antiguo de Black Rock, con la luna aún alta y el amanecer apenas insinuándose en el horizonte. Abajo, las ruinas de la bóveda sepultaban al monstruo. ¿Para siempre? Pero ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, sabiendo que jamás serían los mismos. Días después, Steve preparaba su maleta. Las clases estaban oficialmente suspendidas hasta nuevo aviso. Clara lo esperaba abajo, en la sala común, con su chamarra de lana. El cabello aún húmedo por la lluvia. Él bajó con el bolso al hombro y se detuvo un segundo al mirarla. ¿Crees que se acabó?, preguntó ella, con voz baja. Steve la miró. No respondió enseguida. Sacó del bolsillo una pequeña hoja arrugada. Un fragmento del plano antiguo del internado que había encontrado en la biblioteca. En una esquina, había un símbolo extraño, algo tallado a mano. Una marca. Un aviso. No lo sé, dijo al fin. Solo sé que sobrevivimos. Salieron bajo la llovizna y subieron al autobús. El camino los llevó lejos de Black Rock, a través del bosque húmedo, de puentes viejos, de caminos de tierra donde los árboles parecían observar. Clara se quedó dormida con la cabeza sobre su hombro. Steve miraba por la ventana. Por un momento, creyó ver una figura en los árboles. Oscura. Erguida. Mirando. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Solo quedaban árboles, niebla, y el crujido lejano de ramas partiéndose. Como si algo aún caminara en los bosques. Si te gustó esta historia, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día publicaremos nuevos avistamientos de criaturas que sabemos desde tiempos ancestrales existen en lo profundo de este mundo.